¿Quieres hacer torta, panes, masa madre, bizcochos? Vas al supermercado y no tienes ni idea de cuál harina comprar. Y si has emigrado y tienen otros nombres, pues mucho menos. Hola, yo soy Rosibel Marín. Bienvenidos a Hora de Hornear y hoy quiero hablarte un poco, explicarte sobre los tipos de harina, las funciones y realmente cuál es la harina adecuada para cada tipo de producto que vamos a realizar. Así que de una forma muy simple te voy a nombrar cómo se llaman. Yo estoy en Canadá, cómo se llaman acá, pero también a nivel internacional cómo son conocidas las harinas por todos esos ceros y qué indican y todo esto. Así que entonces te muestro y vamos a comenzar con la harina de repostería. Y seguramente ya has visto el video donde estuve hablando sobre las proteínas. Esto tiene mucho que ver con la clasificación de las harinas. Y de allí se va a determinar realmente el uso que le vamos a dar a cada una. Primeramente voy a hablarte sobre la harina más conocida como 4-0 a nivel internacional. Pero también es una harina que tiene sus nombres en el caso de estas partes donde hablamos inglés, cake and pastry, que son harinas mucho más finas, harinas de repostería. En algunos países también se conocen como las harinas leudantes porque contienen polvo de hornear o bicarbonato de sodio en su preparación, en su composición. Estas harinas por lo general vienen con un porcentaje de proteína entre 9 y 10%. Es una harina con un contenido bajo de proteína y justamente en su molienda ha sido molida mucho más fino e inclusive hay países donde se consiguen harinas 5-0, que son harinas mucho más finas, especiales para esas mezclas donde queremos tener una delicadeza en panqués, en bizcochos, en postres aireados, todo esto. Para eso es este tipo de preparaciones. Pero igual también nos sirve para hacer algunas como las capas para pies, donde no queremos que tenga esa parte pesada y por supuesto que no se nos vaya a activar mucho ese gluten. Este tipo de harina no sirve para panes. No debemos buscar o utilizar este tipo de harinas muy finas para panes porque justamente por tener un bajo contenido de proteína nos va a impedir que mantengan los aires de la fermentación encapsulados. Y ahí es donde tenemos entonces panes que se nos quiebran, que se nos rajan, no tienen la estructura, no tienen la miga de un pan. Pero son ideales para bizcochos, podemos hacer algunos tipos de galletas con ellas, tortas de chocolate, tortas de vainilla, todo esto, para eso es esta especialmente. Por otro lado, quiero invitarte también a que si tienes harinas en tu casa en este momento, tomes, y si sobre todo tienes varios tipos, que tomes la harina y comiences a sentirla, comiences a sentir la finura o no de tu harina. Vamos a pasar entonces a una de las harinas que yo más utilizo y muchas de las recetas que ves en el canal utilizo es la harina todo uso no blanqueada. Y ahí pasamos entonces a la harina 3-0. Esta harina 3-0 en algunos países puede ser la todo uso o muy bien también pueden ser harinas fuertes para panes que están incorporadas dentro de las 3-0. La harina todo uso por lo general tiene un porcentaje de proteína entre 10 y 12%. Sin embargo, este tipo de harina no blanqueada, que por decir así se ha evitado un proceso de refinamiento, que pues no añaden aditivos químicos para blanquearla, sino que ha sido dejada en reposo más tiempo para que naturalmente desarrolle esa blancura y tenga esa fuerza en la proteína. Muchas veces vamos a encontrar que estas harinas todo uso no blanqueadas tienen un 13% de proteína, pero aún así entran en las harinas todo uso o 3-0, que podemos utilizarlas en galletas, en algunos bizcochos. Realmente yo lo utilizo para mis bizcochos, esponjas también, y también las podemos utilizar para algunos panes que no necesitan tanta estructura como los panes dulces, como cachitos. Inclusive podemos hacer panes trenzados, panes masa brioche, todo esto con este tipo de harina sin ningún problema. Y esta es la harina, pues al ser todo uso, tiene un porcentaje de proteína intermedio entre la harina de repostería y la harina fuerte para panes.
Y luego nos vamos entonces a la harina doble cero, que es una harina mucho más fuerte, una harina para panes. En algunos países tiene el nombre simplemente harina para panes o harina fuerte para panes. En este caso, acá dice que es que proviene de un trigo fuerte, que es ideal para panes. Y de allí viene también que no necesariamente si es tienen quizás este y este tienen la misma cantidad de proteína, de hecho lo tienen, 13% cada uno, pero este fue elaborado con un tipo de trigo más fuerte y quizás también en su molienda no fue tan refinado como este acá. ¿Ok? Entonces, para saber la diferencia entre ambos, no solamente nos vamos con la proteína, sino con lo que nos diga en el empaque, si es para panes o es todo uso. Y también la procedencia, qué tipo de trigo están utilizando, si es uno fuerte o un trigo más débil. Para este tipo de harina, por supuesto, no es recomendable utilizarlo para tortas y mezclas que necesiten ser aireadas. Por supuesto, es mucho más pesado, pero son ideales para panes, sobre todo para panes con estructuras, panes donde queremos que mantengan esos alvéolos grandes, como la focaccia, como los panes rústicos, como baguette. Todo esto, este pan es el ideal. También hay que tomar en cuenta, y eso seguramente lo escuchaste en otro de los videos, que a mayor cantidad de proteína y mientras más rústico sea nuestra harina, más líquido va a necesitar. Es decir, si estamos haciendo una receta con esta harina y luego cambiamos a este tipo de harina, quizás va a variar un poco el líquido que vamos a utilizar en nuestra receta. También seguramente has encontrado las harinas integrales y en donde yo me encuentro se llama whole wheat. Whole wheat es porque tiene toda la parte del trigo, la corteza del trigo que es la fibra, y tenemos entonces por supuesto la parte interna del trigo. Y vas a ver algo un poco como con unos punticos marrones en tu harina y vas a sentir ciertas pelotitas, y es justamente que ha sido molida con lo que conocemos como el salvado de trigo o el afrecho, que es la capa externa del trigo. Y esto, por supuesto, también nos va a dar una textura mucho más pesada en el pan, pero a la vez estamos consumiendo fibra. Así que si quieres hacer panes integrales, puedes hacer una mezcla 50-50 o 70-30 entre tu harina todo uso o tu harina panadera y tu harina integral, o también todo uso y harina integral. Muy bien, puedes sustituir cualquier receta de pan combinando ambas. Ahora, hablamos de 4, 3 y 2 ceros. Y hay harinas que son mucho más potentes. ¿Y qué indican todos estos ceros? Pues que mientras más ceros, más refinada ha sido nuestra harina. Mientras menos ceros, más fuerte y más contenido de gluten tiene. Pero este es una denominación internacional. Hay ciertos países que tienen sus propias denominaciones y es el caso de Italia. Si hablamos que una harina doble cero es una harina fuerte para pan, internacionalmente, en Italia una harina doble cero viene siendo como una harina todo uso. Y si nos fijamos en la tabla de las proteínas, que ya te enseñé a calcular, cómo determinar qué cantidad de proteína tiene mi harina, esta harina doble cero italiana tiene solo 10%, comparándola con una harina doble cero que tiene 13%. Entonces ahí digo, pues, entonces, ¿cuál creo? Pues simplemente si estás en un país europeo o estás comprando harinas italianas, recuerda que esa equivalencia es un poco diferente. La harina doble cero italiana equivale a la harina triple cero internacional. Luego viene la clasificación, va bajando a cero, que vienen siendo esas harinas con más fuerza. Es decir, nuestra harina doble cero para panes en Italia es conocida como la harina cero. Y luego las harinas más refinadas, con mucho más alto contenido de proteína, vienen siendo las harinas 1, 2 y así van. En el caso de Italia, solamente vas a conseguir doble cero, 0, 1 y 2. Y viene siendo el mismo sistema de mientras más ceros, menos proteína va a tener. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta esto si estás en Italia, en Europa o consigues ciertas harinas donde veamos doble cero y pensamos que son harinas para panes.
toma en cuenta eso, que igual doble cero en Italia tiene un contenido inferior. También quiero indicarte, ¿ok? Hay unas harinas que tienen ese grano, por supuesto, mucho más duro, mucho más grueso, y es la semolina. El uso de esto, por supuesto, lo hemos visto mucho en las pastas, cuando vemos pastas de semola, durum, son pues muy consumidas en Italia y tienen una apariencia muy similar a la harina de maíz, pues que los venezolanos, los latinos, los colombianos, todos estamos muy acostumbrados a consumirla, pero es una harina de trigo, de semolina, y tiene sus usos determinados en la panadería. Espero realmente que toda esta clasificación te haya dado una mejor idea al momento de ir al supermercado. Y allí nos venimos entonces a la pregunta: ¿cuál harina debo utilizar para repostería? Y vamos entonces a concluir que es la harina 4 ceros, o en algunos países se consigue 5 y hasta 6 ceros. Y en los países pues donde también los llamamos harinas leudantes, harinas para repostería, harinas finas para repostería o harina para tortas, esas harinas no sirven para panes. ¿Cuáles son las harinas recomendadas para panes que no necesitan mucha estructura? Podemos utilizar una harina todo uso o una harina panadera, donde la proteína debe ir entre 10, en el caso de la todo uso, 10 a 12%, o las harinas panaderas que pueden ir entre un 12 a un 14%. Si vas a hacer panes rústicos, panes con estructuras, o si piensas hacer masa madre, te recomiendo que tomes en cuenta la cantidad de proteína. Puedes utilizar la harina panadera para todos esos panes rústicos, y también puedes utilizar la harina integral para el caso del inicio de las masas madres. ¿Por qué la integral? Porque la harina integral contiene todas las partes del trigo, toda la parte externa e interna, y esto nos ayuda a que las masas madres pues tomen una potencia mayor en ese desarrollo del cultivo de los hongos y las bacterias. Así que ya sabes, si vas a hacer panes rústicos, busca una harina panadera, la mejor que consigas en tu zona, y si vas a iniciar la masa madre, busca también tener a la mano harinas integrales. El uso de la harina que tengas va a determinar el producto final, la calidad. Y por supuesto, en otros países hay otras nomenclaturas u otros nombres que más adelante te lo voy a estar comentando. En Italia, ya te comenté los de Italia, tenemos algunos en Alemania, en la parte pues, de Norteamérica, ya te comenté un poco cómo se llaman. Así que pues déjame en los comentarios qué harina es, o qué marca también, cuál es tu preferida, cuál estás buscando y no consigues, qué fallas has tenido en la selección de tu harina, y cualquier otro comentario que quieras hacerme en la parte de abajo. Si este tip panadero fue de gran utilidad para ti, recuerda regalarnos un me gusta, y si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, porque vamos a estar dando mucha más información panadera, pastelera y repostera. Yo soy Rocibel Marín y nos vemos en la próxima.